tenemos por delante. Agradecer a todos los miembros del observatorio y a todas las personas que se han invitado y también dar la bienvenida y la acogida a los alumnos del máster de ciberseguridad de la Universidad de Comillas, no solamente a los alumnos sino también a los profesores. Hoy es vuestro ciberjueves y tenemos el placer de compartir esta tarde con vosotros. También agradecer a todos los que habéis participado en este estudio en los últimos 2 meses, que de la mano de Javier Pérez de Fujitsu y de nuestro Global Partner Fujitsu, pues hoy os vamos a presentar el estudio de ciberseguridad que nos habéis dedicado un tiempo en cantidad y en calidad. Y, por supuesto, a todas las empresas que han participado en este estudio, que nos va a dar una visión de cómo está el estudio de ciberseguridad, ransomware en España. Y como siempre, pues quiero agradecer a nuestros global partners, Fujitsu, SAP y el grupo IPS por el partenariado que estamos desarrollando. Antes de presentar la jornada, quería compartir con vosotros que esta semana nos han admitido como miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas como muestra de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, apoyando los 10 principios de las Naciones Unidas con respecto a derechos humanos, al trabajo, al medio ambiente y a la lucha contra la corrupción. En los próximos días diseminaremos esta información, creo que es muy importante y es un hito participar como miembro en este Pacto Mundial de Naciones Unidas. Antes de presentar la sesión de hoy y a los panelistas que tenemos, puedo parecer repetitivo, pero hoy tenemos platos fuertes. Hoy en el menú no tenemos entrante principal y postre. Tenemos 3 grandes platos fuertes y una mesa redonda que participarán nuestros ponentes. Para entrar un poco en materia de ciberseguridad, queríamos hacer un sondeo pues, para ver un poco el estado de opinión y poner un punto de partida de esta reunión. Que nos digáis en qué puesto creemos que está España situada en el mundo en cuanto a su nivel de madurez, que hoy vamos a desvelar este estudio sobre ciberseguridad, en cuanto a nivel de su madurez y compromiso en ciberseguridad, según el International Telecommunication Union. Entonces, si os parece, por favor, entramos un poquito en materia y de esta manera también pues, ayudaremos a nuestros panelistas. ¿En qué puesto creemos que está España, como digo? ¿Entre los 5 primeros, del 5º al 10º, del 6º al 10º, o entre el 10º y el 15º? Si os parece, vais votando, por favor. Damos, es fácil, 5 segunditos más. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos el sondeo, por favor, Eduardo. Bueno, pues no nos valoramos demasiado. Quizá estamos mejor. Lo desvelaremos luego. Seguro que tendremos respuesta a esto. Bueno, parece que el 52% nos indica que estamos en el furgón de cola. Bueno, si os parece, voy a pasar a la presentación de nuestro primer panelista, que va a hacer la presentación del estudio de ciberseguridad de la industria española, cómo estamos en el grado de madurez en cuanto a ransomware, y nos lo va a dirigir, que es la persona que ha dirigido junto con el observatorio este estudio, que es Javier Pérez de Fujitsu, que es el director de seguridad de Fujitsu. Javier, es un placer, muchísimas gracias por tenerte aquí, por todos estos 2-3 meses que hemos estado trabajando y la palabra es tuya. Muchísimas gracias por tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, la podemos ver y te damos paso. Adelante, por favor. Genial, pues arrancamos. Bueno, lo primero agradecer a todos los que os habéis podido conectar a la sesión. También agradecer a las entidades que han participado en el estudio y también al observatorio por darnos esta oportunidad de trabajar conjuntamente en este estudio. Claramente hemos visto que el ransomware es una de las principales amenazas que actualmente tenemos en todas las organizaciones. Los últimos meses han sido especialmente duros y preocupantes
por lo que está pasando en nuestro país, incluso lo que está pasando fuera, que por supuesto comentaremos en la sesión, porque obviamente son temas que tenemos ahora mismo en la agenda. También agradecer a Félix y a Gorka por su presencia en este encuentro, que desde luego enriquece muchísimo lo que vamos a contar. Bueno, disculpad que mi cámara no funciona con esta herramienta y por ello, pues bueno, he puesto aquí mi foto para que me ubiquéis y también mis datos de contacto. Es una iniciativa que hemos hecho con el observatorio y el objetivo de la misma es evaluar el nivel de resiliencia en materia de ransomware. Vamos a aprovechar estos minutos para repasar cuáles son las principales conclusiones extraídas del estudio y también compartir con todos vosotros cuál es nuestra visión al respecto. Bueno, mensajes relevantes para empezar la sesión. Uno de los temas claves que vemos es que la ciberseguridad y en concreto el ransomware es algo que a día de hoy a los CEOs les quita el sueño, ¿no? Claramente es una preocupación, claramente es algo que puede afectar al negocio de las organizaciones y por ello se requiere tomar acción. Ransomware, como comentábamos a nuestro entendimiento, es la principal amenaza que tenemos a día de hoy, tanto en términos de probabilidad como en términos de impacto, y ahora veremos algún ejemplo, ¿no? Comentábamos también la importancia que tiene la ciberseguridad en todo lo que hacemos y principalmente en los procesos de transformación digital de la compañía, ¿no? Por eso hemos elegido este lema, digamos, ¿no? de seguridad en todo, por la importancia que tiene incorporar la seguridad en todo lo que hacemos, ¿no? Desde el inicio de cualquier proyecto, desde cualquier diseño, sea tecnológico o sea procesos de negocio. Y por supuesto teníamos que hablar del caso de Colonial, ¿no? Para empezar la sesión, en vez de hablar, digamos, en términos genéricos sobre, oye, posibles incidencias o posibles impactos, pues tenemos aquí claramente un ejemplo especialmente preocupante y además, bueno, como habéis podido ver en las noticias, se ha confirmado el pago, digamos, del ransomware con un elevado importe y además el impacto financiero que ha tenido este incidente de seguridad en el caso de Colonial, que por todos es conocido y bueno, en cualquier caso, si no lo conocéis, tenéis toda la información, ¿no? Además, por seguir hablando de ransomware, otra noticia, ¿no? que también nos ha llamado especialmente la atención es que algunas aseguradoras, ¿no? y aquí tenemos un ejemplo, van a dejar, digamos, de pagar por este tipo de casos. Aquí, digamos, más allá de la noticia, para nosotros hay una conclusión muy importante que es, oye, ya no me sirve la estrategia de transferir riesgos, sino que todo el foco lo tengo que poner en mejorar mi nivel de resiliencia, ¿no? Tanto en términos de gobierno como en términos de protección, como en términos de detección y respuesta, ¿no? Es una conclusión importante que queríamos compartir con todos. Y luego una reflexión, ¿no? también abierta para todos y teniendo de alguna forma a interlocutores tan relevantes dentro del sector, si de alguna forma deberíamos seguir pagando o no, o si incluso debería prohibirse el pago de este tipo de... Es una reflexión interesante, ¿no? que nos surge a todos y bueno, aprovechando esta presentación, queríamos compartirla. Objetivo del estudio, básicamente lo que hemos hecho es analizar el nivel de preparación del sector industrial en lo que refiere a una amenaza concreta
qué es el ransomware. ¿Por qué el ransomware? Porque, como hemos visto y como hemos comentado, es la amenaza que vemos de mayor relevancia en términos de probabilidad, impacto. ¿Cómo lo hemos hecho? Básicamente, hemos utilizado técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas mediante un cuestionario en el que, mediante entrevistas, hemos ido revisando controles específicos que de alguna forma mitigan el riesgo de ransomware, tanto en términos de probabilidad como en términos de impacto. Y adicionalmente hemos agregado todos los resultados para poder extraer conclusiones sobre las mismas, ¿vale? El cuestionario básicamente ha consistido en tres pilares. Un pilar de gobierno, donde se han analizado controles específicos al ámbito del gobierno de la seguridad, como es la concienciación, la existencia de herramientas y procesos, la política de seguridad. En lo que refiere al ámbito de protección sobre sobre las diferentes dimensiones tecnológicas, como el correo electrónico, el endpoint, etcétera, y lo que tiene que ver con la detección y respuesta a los propios incidentes. Alcance del estudio ha sido sobre una serie de entidades que voluntariamente han participado en el mismo. Como podéis ver, ha sido un estudio con una muestra bastante representativa, dada la diversidad de entidades que han participado en diferentes sectores de la industria en el país. Por empezar con las conclusiones, que al final es lo más importante de este estudio, una de las cosas que nos ha llamado especialmente la atención es el bajo nivel, digamos, o recorrido de mejora que hay en lo que refiere al gobierno de la seguridad, ¿no? Mientras que en ámbitos como la prevención puede parecer que el nivel es maduro, en otros ámbitos como el gobierno, pues ya así de una forma totalmente agregada, como podéis ver, nos ha llamado la atención, y aquí entendemos que claramente es uno de los ámbitos donde todas las organizaciones tienen que mejorar, ¿vale? Ahora veremos esto en mayor grado de detalle. Por hacer también así alguna conclusión cualitativa, claramente, como comentábamos, el ransomware es algo que quita el sueño a los CEOs de las organizaciones, y la verdad que durante el estudio hemos visto que ha habido un soporte claro de la alta dirección de las organizaciones para participar en este estudio, y eso es una muestra clara de la preocupación que hay en la actualidad sobre ello, ¿no? Otra conclusión que deriva, digamos, del análisis efectuado, la importancia de establecer controles de manera aplicando el concepto de múltiples capas de cebolla, ¿no? Para establecer, digamos, mecanismos que permitan o que eviten que el ransomware no penetre en la organización. Y luego, bueno, claramente también en todo lo que tiene que ver con la integración de los mundos IT y OT, ¿no? Tanto en términos de gobierno de la seguridad en el ámbito de IT y en el mundo de OT, como todo lo que tiene que ver con la detección y respuestas a incidentes, ¿no? Claramente es una tendencia que estamos viendo que se está produciendo en el sector, donde las organizaciones están haciendo iniciativas para de alguna forma gobernar la ciberseguridad IT y OT de una manera centralizada, al igual lo que tiene que ver con la detección y respuesta a incidentes. Como comentábamos, lo que tiene que ver con el gobierno, entendemos que es uno de los aspectos que claramente en el estudio se ha puesto sobre la mesa que requiere mejoras, ¿no? Por poner diferentes datos que nos han llamado la atención, el 64% de las entidades realizan acciones específicas de concienciación
en materia de ransomware, ¿no? Dada la preocupación y el impacto de estas amenazas, entendemos que el realizar acciones de concienciación específicas para reducir el riesgo de un ransomware es un to-do claro, ¿no? Para cualquier entidad. Otro aspecto también relevante, lo que tiene que ver con procesos automáticos de identificación y gestión de vulnerabilidades que de alguna forma estén escaneando y gestionando de manera continua todo lo que ocurre para detectar, digamos, sistemas que requieren un parcheado, ¿no? Y luego lo que tiene que ver con proveedores externos, ¿no? También nos ha llamado la atención algunos de los incidentes relevantes que ha habido han tenido esta fuente. Entonces, claramente es otro de los aspectos que entendemos que requiere mejoras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el gobierno de la seguridad para proveedores externos. En lo que refiere a el ámbito tecnológico, entendemos que el nivel, digamos, medio es alto, es adecuado. Llama la atención, por ejemplo, que tiene que ver con securización de servidores, donde el 92% de las entidades, digamos, hace acciones de securización de servidores. También lo que tiene que ver con tecnología SDR, el 77%, claramente es otra de las tendencias que nos ha llamado la atención, donde el nivel de madurez es alto. Sin embargo, en lo que requiere a trazabilidad, hemos visto que claramente igual aquí hay una oportunidad de mejora, ¿no? Lo que refiere al ámbito tecnológico es el punto en el que hemos visto que se requiere hacer acciones, ¿no? Lo que tiene que ver a controles de accesos, la modificación, controles de acceso y de modificación de datos, tanto para ficheros estructurados como para información no estructurada. Como resultado del estudio y conclusiones que sacamos del mismo, incluida nuestra visión como Fujitsu, en lo que refiere a la prevención en materia de ransomware, los puntos clave que vemos son los siguientes: la protección del correo electrónico, ¿no? Claramente el establecimiento de mecanismos en el correo es una de las recomendaciones básicas que proponemos para evitar el riesgo de ransomware, todo lo que tiene que ver con el parcheado de sistemas, indicadores de salud de los dispositivos y principalmente en el ámbito T, porque ahí es donde hemos visto en el estudio que todavía queda recorrido de mejora, los controles de la segmentación en la red para evitar la propagación de ransomware, y lo que tiene que ver con el directorio activo y las cuentas privilegiadas, ¿no? Por ser obviamente pues target de este tipo de ataques, ¿no? En lo que refiere al mundo OT, lo que entendemos que muchas veces, principalmente la vía de entrada de un ransomware al mundo OT es el ámbito IT, ¿no? Por eso, digamos, esa recomendación que de alguna forma hacíamos de que hubiera un gobierno unificado y mecanismos de detección y respuesta unificados para el ámbito IT y para el ámbito OT, y además teniendo en cuenta que muchas veces nos encontramos que en el ámbito OT hay obsolescencia tecnológica y el gobierno, digamos, es mejorable, ¿no? En este sentido. Amenazas en el entorno OT, pues viendo, digamos, recomendaciones existentes, nuestra visión, los modus operandi y las amenazas que nos encontramos. Estas son las recomendaciones a nivel de principales amenazas a mitigar, ¿no? Lo que tiene que ver con medios externos, lo que tiene que ver con malware a través de Internet o intranet, lo que tiene que ver con sabotajes y errores humanos, el compromiso de extranet y componentes cloud, ataques de ingeniería social y phishing, DDoS, componentes conectados a Internet,
acceso remoto, fallos técnicos y compromiso de smartphone y otros dispositivos IoT conectados a Internet. A nivel de recomendaciones que hacemos en este sentido, lo que tiene que ver con el ámbito OT, lo que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Como comentábamos, claramente es uno de los ámbitos de mejora que hemos visto para reducir el riesgo de un ransomware. Todo lo que tiene que ver con visibilidad. Si no podemos proteger y no podemos detectar cosas que no conocemos, ¿no? Claramente la visibilidad es otro de los ámbitos donde entendemos que se requiere poner mucho foco. Lo que tiene que ver con la segmentación de redes para evitar la propagación del ransomware. El parcheado virtual es otra de las recomendaciones relevantes que hacemos en este sentido por motivos obvios, ¿no? Muchas veces el entorno T pues, no se puede parchear y la solución tecnológica que tenemos para ello es el parcheado virtual. Y luego lo que tiene que ver con la detección y respuesta, de alguna forma integrada o no, pero que exista esa detección y respuesta sobre el ámbito de OT. Y bueno, también ahora que estamos con el COVID, nos parecía interesante hacer esta comparativa, ¿no? ¿Qué necesitamos para protegernos ante un ransomware? Pues haciendo la comparativa con el COVID, ¿no? Necesitamos aplicar esos mecanismos de gobierno, entender cuál es el nivel de exposición, gestionar el riesgo sobre los diferentes entornos, ¿no? Necesitamos test, que en nuestro ámbito es lo que se conocen por mecanismos de detección, aplicando casos de uso específicos para la detección de un ransomware. Necesitamos un tratamiento, que serían los procedimientos de respuesta a incidentes, y necesitamos vacunas, que serían esos mecanismos de parcheado o de parcheado virtual que proponemos para reducir este riesgo. Y esto es todo lo que queríamos compartir con vosotros, a vuestra disposición de todos los participantes para comentar cualquier asunto que queráis. Javier, muchísimas gracias por la excelente presentación, por la calidad del trabajo, por el trabajazo que habéis hecho durante estos 3 meses, y gracias a todos los que habéis participado, porque nos ha dado mucha visibilidad sobre el gobierno de la seguridad, sobre la prevención, así como la detección y su respuesta. De verdad, gracias por la claridad en la exposición de los conceptos, así como por las recomendaciones que nos dejas. Nos quitas el sueño, o nos quita el sueño, como tú bien decías, y aparte de eso, encima nos dejas deberes. Muchísimas gracias, de verdad, Javier. Ha sido un placer. Quédate con nosotros, por favor, para luego participar en la mesa redonda. Y sin más, voy a dar paso al siguiente participante. Bueno, un comentario, Enrique, aquí también, que bueno, el estudio que nos acaba de presentar Javier, esto lo que ha presentado es un resumen realmente de lo que es todo el estudio, pero el estudio lo tendremos disponible tanto a través de Fujitsu como a través de nuestra página web, y le daremos difusión al estudio completo. Y aquellos compañeros, aquellos miembros que han participado activamente en el estudio recibirán además una comparativa que les permitirá ver cuál es la evolución que tienen frente a la media que ha salido en el estudio, ¿no? Creo que es una parte interesante también y una forma de agradecer la participación en el estudio. Muchísimas gracias por el apunte, Eduardo, porque creo que lo más importante es decir, bueno, ¿dónde estoy en ese camino de madurez y hacia la excelencia que todos queremos ir? ¿Por dónde tengo que ir, ¿no? O sea, que creo que eso tiene un punto de valor para todos los que han participado, pues francamente fenomenal. Muchísimas gracias otra vez a Fujitsu y a todos los que habéis participado en este, como digo, trabajazo. Sin más, que vamos justitos de tiempo, voy a presentaros, decía que teníamos hoy solamente en el menú platos fuertes. Hemos empezado muy fuerte, continuamos muy fuertes. Hoy vamos a hablar ahora de ciberseguridad industrial. Para eso tenemos a Félix Barrio.
Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros. Félix es el gerente de ciberseguridad de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, máster en Ingeniería de Software y Sistemas, doctor por la Universidad de Salamanca, ha sido miembro del comité directivo de la European Cybersecurity, presidente del subcomité de tecnologías de ciberseguridad de UNE, de una norma española. No sigo, que no te dejo tiempo. Félix, es un placer y agradecerte que estés con nosotros. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es un placer el compartir hoy con el Observatorio de la Industria 4.0, con los amigos de Fujitsu, de CaixaBank, de SIA. Muchas gracias, Enrique, por invitar al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Es otra ocasión más para acompañaros en un foro tan interesante con tantísimo nivel. Y bueno, pues daros un poco un termómetro de hasta qué punto desde el centro, que es centro de referencia para las empresas, los ciudadanos y en particular para los sectores de operativa estratégica de los servicios esenciales en nuestro país, cómo estamos monitoreando las tendencias en materia de incidentes y de amenazas que, por desgracia, en este largo año y 2 meses de crisis, pues no han dejado de incrementarse con una velocidad aún mayor de lo que lo han venido haciendo en los pasados años. Tenemos ante nosotros un escenario en el que una economía y una sociedad más digitales que nunca y una industria cada vez más tecnológica, más vinculada a Internet, con más dispositivos electrónicos y dispositivos electrónicos inteligentes, pues se convierte en un objetivo de interés para los cibercriminales. Un mundo, el del cibercrimen, que está fundamentalmente dominado por organizaciones en las cuales tenemos ante nosotros todo lo que es las grandes mafias, pero además en connivencia muchas veces con lo que son estados que incentivan a los ciberataques, que utilizan también este mundo del cibercrimen para recaudar fondos con los que también sostenerse. De forma que hay todo un creciente entramado organizativo que intenta aprovechar la más mínima vulnerabilidad y desplegar ataques sistemáticos en los que cada vez más, desde el punto de la industria, tenemos pues que reaccionar de manera preventiva y constante ante estas amenazas. Esto es una captura de lo que es el día a día en nuestro sistema de vigilancia 24 horas de eventos de ciberseguridad en Internet. Eventos que en muchos casos se convertirán en incidentes de ciberseguridad. Y digo se convertirán porque muchos de ellos todavía no han llegado a tener conocimiento las víctimas, que pueden ser, en este caso estamos hablando de IPs, que corresponden bien a usuarios particulares o bien a organizaciones, pudiendo estar detrás de la IP, como imaginamos, cientos de usuarios que están viéndose comprometidos de un modo u otro. En este caso, si hacemos un poco más de zoom, podemos ver, por ejemplo, el entorno urbano de la ciudad de Madrid, con esa distribución de eventos de ciberseguridad que están afectando a ciudadanos, empresas, y si hacemos un despliegue de qué es lo que nuestras ondas están ahora mismo identificando, pues podemos ver, por ejemplo, en la categoría de software malicioso, algunos tipos de bots, de lo que se conocen habitualmente como redes zombies, equipos que están infectados, que muchas veces están controlados de forma remota por los ciberatacantes sin conocimiento de sus propietarios. Vemos que en el ranking ahora mismo, y esto lo veremos en cualquier ciudad en la que profundicemos, aparece un bot conocido como Flubot. Rápidamente explicaros que es un software malicioso detectado a finales de noviembre del pasado 2020 que está infectando masivamente usuarios de dispositivos móviles tipo Android con un mensaje SMS que suplanta a una empresa de paquetería invitándote a hacer
un seguimiento de un paquete que te van a entregar y lo que hace es infectar el dispositivo móvil Android que carece en este caso de antivirus, por ejemplo, y extenderse a través de tu red de contactos al resto de usuarios que en la misma tengan este tipo de dispositivo y sistema operativo. Pero lo interesante aquí es, en el caso que nos ocupa de la industria, es en tercer lugar, por ejemplo, Conficker o también Andrómeda, pero Conficker es quizás el caso más llamativo. Estamos hablando de 393 IPs afectadas en el entorno metropolitano, en el cual Conficker, que es un virus del año 2008, es decir, con más de 12 años funcionando en Internet y que está perfectamente neutralizado con cualquier antivirus que dispongamos en los equipos Microsoft Windows, que es para los que se diseñó, o que tengan adecuadamente parcheado, actualizado sus sistemas operativos, el software de esos equipos. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando posiblemente equipos que están en organizaciones empresariales, industrias sobre todo, equipos, como digo, muy antiguos, que están incluso con sistemas operativos que ya no están siendo soportados por los fabricantes y que están pues, posiblemente conectados a sistemas de control industrial, a los que nos referiremos a continuación, y que están con este tipo de software de ciberespionaje que está ahí manteniéndose activo de una manera continuada, ¿no? Esto es un zoom que he sacado escasamente hace una hora, por ejemplo, de un entorno industrial por excelencia, pero que he querido que sea periférico, como es Puerto Llano, donde podemos observar también pues, una serie de eventos de seguridad, de intentos de intrusión, también bots, ataques. En este caso se estaba realizando contra una organización un ataque de denegación de servicio. Como vemos, ahora mismo, en este momento, se están produciendo 93 elementos que posiblemente sean incidentes de ciberseguridad y que seguramente por el perfil de Puerto Llano, pues tengan un gran porcentaje de incidentes que están afectando a industrias. Por lo tanto, vemos cómo no estamos hablando de algo anecdótico, sino de un elemento que ya forma parte de ese panorama de las incidencias de ciberseguridad que se están produciendo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el cuadro de estadísticas de este último año desde nuestro CERT, desde nuestro Centro de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad, que está coordinado con el CERT del Centro Criptológico Nacional, que pertenece, como saben, al Centro Nacional de Inteligencia, y con el CERT del Mando Conjunto de Ciberespacio del Ministerio de Defensa. Son los tres CERTs de referencia. En nuestro caso nos ocupamos, conforme el Real Decreto de Seguridad de las Redes y la Sociedad de la Información del 28 de enero de este año, en su última versión, de proteger ciudadanos, empresas, red académica. Ahí pueden ver que de los 133.000 incidentes gestionados, como digo, en este pasado ejercicio, 1.190 correspondieron a operadores críticos y esenciales estratégicos, es decir, alguna de las empresas que están catalogadas dentro del Sistema Nacional de Infraestructuras Críticas. Aunque es un catálogo confidencial por ley, a nadie se le escapa que aquí estamos hablando de todo tipo de centrales pues, eléctricas, empresas del sistema de transportes, también, por supuesto, aeroportuarios, todo el sistema relacionado con industrias agroalimentarias, del sector químico, farmacéutico, etcétera, etcétera. 1.190 incidentes, como digo, que han tenido tal categoría y contra los que se ha respondido. Y un dato que me parece muy llamativo, 853.000 las notificaciones que desde INCIBE se enviaron a terceros, fundamentalmente empresas, proveedores de servicios de Internet, también operadores, para su implicación en el análisis, mitigación y resolución de esos incidentes que veíamos representados por los eventos en el mapa anterior. ¿Por qué es relevante este dato? Porque apenas hace 4 o 5 años los incidentes que estábamos gestionando al año en este tipo de industrias estratégicas representó, concretamente para el 2016, un total de 479.
incidentes. Ahora estamos hablando de casi 1.200 y las notificaciones, que en aquel momento representaban aproximadamente unas 33.000 al año, han pasado a casi 855.000 al año. Esto quiere decir que se está multiplicando vertiginosamente todo lo que es el escenario de actuación frente a este crecimiento desmesurado que se está produciendo de los ciberataques. Y claro, en plena revolución industrial, en esta cuarta revolución, que es la revolución del despliegue masivo de los dispositivos electrónicos inteligentes, de la robótica, de los sistemas autónomos y con capacidad de automatización de procesos, pues estamos ante un escenario de enorme crecimiento de las vulnerabilidades y, por lo tanto, de las posibles puertas de acceso a los ciberataques. A esto se une la facilidad con la que la industria ha absorbido Internet de las cosas. Un Internet de las cosas que en apenas 4 años más pues va a representar del orden de 15, 20 dispositivos conectados a Internet por habitante en este planeta, y muchos de ellos, por su facilidad de coste, su facilidad de instalación, por las ventajas, pues están en estos entornos industriales. Fíjense, hace apenas 3 años Gartner hacía una estimación de hasta qué punto nuestros entornos industriales tienen esta dependencia en su continuidad operacional de la conexión a Internet, de la disponibilidad de acceso a este tipo de sistemas IT. Y para el sector de manufacturas ya estimaba entonces casi un coste de 8,5 millones de dólares el coste de interrumpir 1 hora la conectividad a Internet dentro de un sector industrial por naturaleza, sectores industriales que hasta entonces tenían muy poca dependencia o ninguna de la accesibilidad a esta red de comunicación. ¿Qué sucede? Que cada vez vamos asistiendo a una mayor dispersión, por lo tanto, en incidentes de seguridad. Si tradicionalmente el sector de la industria energética ha sido uno de los más atacados, y comentábamos antes en el marco de este evento el reciente ataque a Colonial Pipeline en Estados Unidos, sector energético en el que es muy fácil para los ciberatacantes intentar acceder a este tipo de infraestructuras para ponerlas a prueba e intentar hacer algún tipo de ataque. Esto, como digo, se va extendiendo a otro tipo de sectores y vamos viendo crecimiento de sectores como, por ejemplo, el transporte, que ya reúne el 22% de los ciberataques. Claro, esta mezcla que se está produciendo entre los entornos TI y los entornos TO, de tecnologías de operaciones, nos lleva a un entorno que tiene una característica esencial, y es la inseguridad por defecto, que bien conocen muchos de los que están hoy escuchando de estos sectores industriales. Con unas dificultades para articular capas de securización que combinen esta perspectiva y TOT por su propia naturaleza, donde la segmentación de redes es la única alternativa, pero donde además tenemos que desplegar un sistema de monitoreo muy exhaustivo de toda la capa de sistemas de control industrial, desde los SCADAs, desde ese software de control y de gestión de los entornos industriales, hasta los últimos dispositivos tipo controladores lógicos programables o sistemas de control distribuido. Y aquí debemos de recordar, para aquellos que procedemos del mundo de la computación, que estamos en un entorno por naturaleza ajeno a nuestra formación y que es mucho más conocido por aquellos que procedéis del ámbito de la ingeniería industrial, por supuesto. Y es que aquí lo importante no es tanto la protección de los datos como la protección de los procesos. Ese giro copernicano en la mentalidad que debe presidir la configuración de los sistemas de ciberseguridad de estos entornos conlleva un doble esfuerzo, que es, por un lado, que los expertos de TI aprendan los conocimientos suficientes para adaptar los sistemas de gestión de ciberseguridad a este tipo de entornos industriales, y que además los expertos en sistemas industriales puedan tener un muy buen adecuado conocimiento de las opciones que dan los sistemas de defensas en profundidad, los sistemas operativos de capas de segmentación y de sistemas de monitoreo constante de anomalías que nos van a permitir.
Pero esto también lo saben los cibercriminales. Un dato que me parece muy interesante y muy ilustrativo de hasta qué punto nuestros sistemas industriales son absolutamente permeables al nivel de exposición al riesgo que tenemos ahora mismo en Internet, en las redes de comunicación. Cuando hace un año estallaba la crisis ocasionada por la pandemia, el Instituto SANS, uno de los más prestigiosos del mundo en ciberseguridad, alertaba cómo se habían incrementado en apenas un mes un 30% las búsquedas por hackers de sistemas expuestos en Internet en buscadores que publican precisamente la presencia de sistemas conectados a Internet en riesgo de tener algún tipo de vulnerabilidad. Shodan es el más popular, pero hay otros portales como, por ejemplo, Zumai o Ashodan, que están en China y que son fuente fundamental para este tipo de intentos de ataque. Las búsquedas se centraban, por ejemplo, en buscar organizaciones que tuvieran desplegados sistemas basados en un entorno propietario de Microsoft como es el Remote Desktop Connection, un tipo de software muy habitual para el despliegue del teletrabajo. ¿Por qué estaban haciendo este tipo de búsqueda? Evidentemente, lo que estaban haciendo era encontrar aquellas organizaciones que con las prisas de adaptarse al entorno que supuso el confinamiento tuvieron que desplegar sistemas de teletrabajo. Y los ciberatacantes saben que muchas veces una configuración defectuosa de personas que están desde sus espacios domésticos en remoto conectados al sistema operativo de su organización puede estar mal configurado y esa combinación a través de sistemas remotos, sistemas en la nube, puede ser una vía para poder hacer algún tipo de penetración, de brecha, de ataque y, por lo tanto, luego de accesibilidad a los sistemas de nuestra organización industrial. Por lo tanto, era un vector de ataque. ¿Y hasta qué punto esa permeabilidad que hubo que improvisar, como digo en muchos casos, de abrir nuestros sistemas TI corporativos a entornos domésticos, nos llevó a eso? Y claro, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? Tenemos una llamada segunda nueva generación de software malicioso en las redes que se caracteriza desde el año 2010, el año de la aparición del famoso Stuxnet que se diseñó para atacar el sistema industrial nuclear iraní, una generación de lo que llamamos virus silenciosos, muchos de ellos diseñados y adaptados precisamente a expandirse a través de sistemas industriales. Esto ha llevado a que se haya multiplicado la investigación sobre cómo monitorear estos sistemas industriales y evitar que sean la víctima no solamente de los ataques, sino el vector de expansión de esta nueva generación de virus, entre los que destaca toda la gama de ransomware y sistemas de virus que combinan ransomware, al que el informe de Fujitsu antes se ha referido extensivamente, pero también combinaciones de ransomware con gusanos, con troyanos, como ha sido la generación de ciberataques que empezaron en el 2017 con WannaCry o con Petya y que en ese momento se vio cómo se podía rápidamente expandir a cientos de países, cientos de miles de sistemas, aprovechando ese parque informático obsoleto, sin una adecuada renovación, sin un adecuado mantenimiento desde el punto de vista del hardware y del software que facilitaba la expansión de este tipo de virus. Pues bien, desde INCIBE lo que hacemos es anualmente hacer una comunicación masiva de todas las vulnerabilidades por sectores industriales, hacer un trabajo constante de notificación de cómo este tipo de vulnerabilidades pueden servir para desarrollar ataques que puedan suponer bien fallos de autenticación, de ataques de denegación de servicio, etcétera, y con un especial hincapié en las pymes. Fíjense que precisamente es la supply chain, la cadena de proveedores, ahora mismo realmente la puerta trasera por la que se están produciendo la mayor parte de estos grandes ataques. Todavía no tenemos toda la información sobre lo que pasó con Colonial, pero sí sabemos casos como, por ejemplo, el conocido ataque a Pemex de hace año y medio en México, donde precisamente fue a través de la cadena de provisión, en este caso proveedores de
de las áreas de negocio, de gestión administrativa y cómo a través de ahí se pudo hacer una contaminación dentro del sistema que colapsó el funcionamiento de las áreas de operaciones de la petrolera mexicana. Y cómo ahí el ransomware también causó estragos y hubo intentos de extorsión. En España, como digo, pues llevamos un tiempo ya muy recorrido desde 2011 que se aprueba la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. En 2015 y más recientemente, en enero de 2021, con la publicación del último Real Decreto, se ha completado el mapa de gobernanza. Aquí cabe destacar cómo los sectores industriales están perfectamente recogidos dentro de lo que es este marco de protección de las industrias estratégicas, con un avance año a año en lo que ha sido el despliegue de los planes estratégicos sectoriales de ciberseguridad, en lo que son los planes operativos. Evidentemente queda mucho por hacer, pero la estrategia está ahí y el programa de inversiones que tenemos ante nosotros y que vamos a poder impulsar gracias al plan de recuperación, transformación y resiliencia que se presentaba apenas hace 2 semanas por el Gobierno de España, con 140.000 millones de inversión, de los cuales un 30% están destinados a transformación digital y donde la ciberseguridad tiene un componente fundamental. Con ese gran instrumento seguramente aceleraremos el nivel de llegada, porque al final la clave está en poner a disposición de nuestros sectores industriales que, como digo, padecen ese doble hándicap de ser ahora mismo aquellos que reúnen por su importante número de pymes, que es un colectivo especialmente vulnerable y sensible a los ataques y porque además están siendo objeto preferente de muchos de los intentos de los cibercriminales, tenemos que redoblar, como digo, la oferta de apoyo a nivel de inversiones y también de prestación de servicios. El esquema nacional de ciberseguridad industrial que desde INCIBE hemos promovido con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, con sus sistemas de controles, sus sistemas de métricas y toda la capa de servicios que tenéis a vuestra disposición y que tienen a disposición los sectores industriales a través del CERT de referencia para la industria, que es el INCIBE CERT, con todos nuestros recursos de suscripción, de conocimiento, de formación continua, de servicios, por supuesto también de investigación a través de nuestro laboratorio de ciberseguridad industrial y la Red Nacional de Laboratorios de Ciberseguridad Industrial, en el que ya hay muchos que ya están colaborando desde hace años en esa detección temprana de vulnerabilidades y de software específicamente diseñado contra nuestros sistemas industriales y que también está disponible para aquellos que quieran acercarse a nosotros, y también todos los recursos de concienciación y de información a medida. Para nosotros el sector industrial es uno de esos sectores que hemos diseñado itinerarios específicos porque sabemos precisamente esta diferenciación y esta peculiaridad, este doble reto a la hora de implantar una política de ciberseguridad, un análisis de riesgos, un despliegue de controles y un despliegue de medidas de protección activa, que se complementa pues, con una información sobre la oferta de proveedores que existen en el mercado. En definitiva, no hay excusas para no abordar la necesaria planificación y estrategia de ciberseguridad en los sectores industriales y quedamos, pues, como siempre, a vuestra disposición. Agradeceros de nuevo la oportunidad para participar en la jornada de hoy y que nos encontremos en más ocasiones. Muchas gracias. Félix, muchísimas gracias. Me has dejado sin palabras. La verdad es que solo puedo decir que excelente por compartir esta presentación, por compartir vuestro conocimiento. Daros las gracias por el trabajo que desde INCIBE estáis desarrollando para la industria española. Debo decir que, como mucha gente está diciendo y está avanzando, que el COVID nos ha adelantado 5 años todo el desarrollo del comercio electrónico, nos ha traído a todos los usuarios. Esto que nos has dicho de ahí, que está en el ranking en el número 1, el famoso Flubot, ¿quién de todos nosotros hiciésemos un sondeo, que no vamos a hacer porque no tenemos mucho tiempo, no ha recibido un mensaje? Porque todos los días está llamándonos a casa el señor de Amazon, el de Globo, el de no sé qué y demás, un mensaje que nos dice que pinches aquí para decirte cómo está tu paquete y dices, pero si no he comprado nada hoy, ¿verdad?
y cómo se está haciendo una labor muy importante, porque de verdad creo que estaríamos casi cerca del 100% de las personas que hemos recibido ese famoso FluBot, ¿no? La verdad es que Javier nos dejaba sin sueño y lo tuyo es, como dicen los americanos, scary. Es scary, de verdad, es aterrador, es pavoroso. Muchísimas gracias. Quédate también con nosotros, por favor, Félix, que luego participarás en la mesa redonda. Y continúo con el siguiente plato fuerte, señores, que no nos dé una indigestión. Y espero que no nos des otro susto. Gorka, os presento a Gorka Díaz. Gorka Díaz nos va a traer un caso de uso. Es el Global Chief Information Security Officer de CaixaBank. Espero que soy cliente vuestro, tener los poquillos ahorros que tengo a buen recaudo, aunque también como tengo deudas con vosotros y todos, como todos los españoles tenemos hipotecas, me queda un poco tranquilo, me deja tranquilo, ¿no? Pero bueno, Gorka es ingeniero superior en informática, profesor de ICA y CADE, del Instituto de Empresa. Gorka, estamos tranquilos. ¿Qué me vas a contar tú ahora? Por favor, Gorka, bueno, todo tuyo. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Bueno, estupendo y muchas gracias por la oportunidad. Yo voy a tratar de sintetizaros en un par de slides pues un poco de dosis de tranquilidad, ¿no? Ya una vez despertado esta preocupación, ¿qué podemos hacer? Vemos que los ataques son reales, se están dando a empresas de industria, cuando tradicionalmente durante todos estos años yo que he hablado con muchos colegas de profesión que trabajan en la industria, a nosotros estas cosas no nos van a llegar. Eso afecta más a otro tipo de empresas y tal, y efectivamente ese retraso en la aplicación de medidas de seguridad es lo que está generando hoy una gran cantidad de ataques, ¿no? Sabiendo que cualquier empresa es objetivo, ¿no? de un ataque y cualquiera puede ser atacado en cualquier momento. ¿Qué está pasando en el mercado? Estáis viendo correctamente mi PowerPoint, ¿verdad? Sí. Lo puedes poner en modo presentación. Perfecto. ¿Qué está pasando? Sí, lo pongo en modo presentación, os lo amplío un poquito. ¿Por qué están creciendo los ataques de ransomware? ¿Qué está pasando? Al final hay un modelo de negocio detrás que es muy rentable. Las empresas lo están pagando, lo estáis viendo, y ahí lanzaba la pregunta Javier Pérez, muy interesante, debería prohibirse, porque al final esto lo que genera es más crimen, ¿no? Al final es un secuestro como cualquier otro. Y luego, aparte, hay que entender también una segunda pieza del modelo de negocio, que es algo que hemos venido detectando recientemente, y es la gran escalabilidad. El problema que siempre ha habido en ciberseguridad y en los ataques es la escalabilidad. No es fácil conseguir una red de atacantes que estén dispuestos a hacerlo, no es fácil igualmente conseguir sistemas que escalen rápido para defenderse. Y los atacantes, los criminales al final, que son pues, personas muy inteligentes, han diseñado un modelo de negocio muy parecido al que puede ser el de Uber o el de empresas que han crecido exponencialmente rápido. Es un programa de afiliados. Es decir, ya no es necesario que tú diseñes el virus y hagas una intrusión en una empresa y demás, sino que directamente todo eso ya se vende como un servicio y se buscan personas que desplieguen esos paquetes maliciosos, esos ransomware en empresas a cambio de llevarse un porcentaje. Con lo cual, cualquier persona que no sea especialista, que no sea experta, podría llegar, pues, con unos conocimientos básicos de informática, podría llegar a desarrollar y atacar a cualquier empresa y a cambio de llevarse pues, un beneficio sustancial. Esto es lo que está haciendo que el ransomware cada vez vaya más. Cuando hablamos de ransomware, hablamos siempre de la consecuencia, ¿no? Se habla siempre de mira lo que ha pasado, ha supuesto un impacto operacional, ha supuesto un impacto financiero de 10 millones de euros, pero poco se habla de cómo sucede el ransomware. El ransomware al final simplemente es la consecuencia de una intrusión. Lo que quiere decir es que alguien ha entrado en los sistemas, se ha estado paseando por ahí un tiempo, ha reconocido vulnerabilidades, ha visto dónde podría moverse y finalmente, previamente al ransomware, ha hecho una exfiltración de información, es decir, la gran mayoría de ataques de ransomware que estamos viendo consisten en que primero saca información confidencial,
y además pues ejecuta un ransomware, con lo cual comete un doble chantaje, ¿no? Uno, empieza a publicar información y dos, no te devuelvo la información hasta que no pagues. Con lo cual, se está sofisticando. Eso es algo que está pasando este último año y que probablemente por la tendencia que os hemos estado comentando todos, vais a ver que esto solo puede crecer. Con lo cual es muy importante diseñar una buena estrategia. Diseñar una estrategia, y aquí hablo de estrategia que va a tocar procesos, personas y tecnología. Normalmente a los problemas tecnológicos se le quiere poner una solución también tecnológica, pero es que esto va más allá de un problema tecnológico, es un problema de procesos, de que hay debilidades en los procesos. Y ahora vais a entender. Solo traigo dos slides. Una esta, que es para entender normalmente cómo se produce un ataque, y la segunda, una propuesta de estructura de lo que podría ser una estrategia de resiliencia ante el riesgo. Normalmente entra por o correo electrónico o bien, como ha explicado Félix antes, ya ni siquiera es necesario enviar un correo electrónico para entrar en una empresa, sino que haciendo un escaneo de la infraestructura desde Internet, veo que hay una puerta abierta y entro. Los últimos ataques que hemos estado viendo han sido así, ¿no? Se realiza la intrusión, a continuación pasamos ya al movimiento lateral, que es un descubrimiento de los activos que hay en el mismo entorno, en la misma red, y automáticamente, una vez que he encontrado una vulnerabilidad, realizo un escalado de privilegios, empiezo a preparar el ataque y finalmente hago conectividad con Internet y despliego esto es el paso a paso de un ataque. Muy bien. ¿Y cómo nos podemos defender? Pues yo he tratado de resumir en 5 pilares que podéis encontrar aquí. Tenemos que prevenir, proteger, detectar, responder y recuperar. Prevenir. ¿A qué me refiero aquí? Tenemos que preparar a la organización para hacer frente a un incidente y evitar que éste se pueda materializar. Y aquí podemos diseñar un conjunto de medidas, que puedo mencionar algunas, toda la parte de gobierno, de políticas, simulacros de gestión de incidentes, cómo gestionar correctamente los activos, preparar toda la parte de reporting regulatorio y reporting a la prensa, contratar un ciberseguro. Es decir, hay muchas acciones de prevención que son muy importantes. Me ha llamado la atención en el estudio que ha explicado Javier de Fujitsu, pues que hay un alto número de contratación de productos de seguridad, antivirus, EDRs y tal. Fantástico, pero eso no es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente. Faltan procesos, por ejemplo, de gestión de vulnerabilidades, ¿no? Porque al final, pues el atacante, si no encuentra el camino A, va a encontrar el camino B, ¿no? Con lo cual, es muy importante que la estrategia sea completa y contemple toda esta parte de prevención. Segundo, la parte de protección. ¿Protección de qué? De cuentas privilegiadas. Pues, tendremos que diseñar específicamente para un caso de ransomware una estrategia de protección de cuentas privilegiadas para que los atacantes no se hagan con unas credenciales de administrador. Todos los elementos de bastionado que llamamos de los sistemas, es decir, tener al día pues, los sistemas correctamente configurados, prepararnos para la fuga de información, tener mecanismos adicionales de conectividad. Una de las primeras cosas que suele suceder cuando hay un ataque es que no hay conectividad, con lo cual tienes que pensar en mecanismos también alternativos, ¿no? Aislamiento de los backups. Esto es un clásico, también he oído muchas veces, no, aquí no pasa nada, si me atacan yo tengo backups. Sí, pero los tienes correctamente protegidos, porque una de las cosas por las que van directamente los atacantes cuando han entrado es a por los backups, a tratar de cifrarlos también o incluso destruirlos, ¿no? En la parte de detectar, pues aquí tenemos que detectar intentos de amenazas, actividades maliciosas, ver qué eventos están sucediendo y tratar de correlarlos, ¿no? Para eso podemos definir medidas específicas como puede ser casos de uso de ransomware. Oye, pues que de repente una carpeta que yo tengo empieza a cifrarse de forma masiva y se empieza a propagar, pues no es muy normal, ¿no? Con lo cual puedo poner alertas para detectar cuando se esté ocurriendo y que me dé tiempo a aislar esos equipos y evitar que se propague, ¿no?
monitorización de los logs y los eventos. En la parte de respuesta, pues tendremos que haber preparado previamente también lo que conocemos como playbooks, ¿no? De respuesta. Son los procedimientos, el paso a paso que tengo que hacer. Tengo que desconectar primero la máquina, segundo tengo que investigar qué ha sucedido, tercero es decir, un playbook al final tiene que estar muy aterrizado y tiene que haber estado probado anteriormente, ¿no? También se pueden contratar servicios de lo que llamamos respuesta a incidentes de capacidad retenida, Incident Response Retainers, ¿no? Que son, pues, yo contrato a los bomberos previamente, antes de tener el fuego, contrato su capacidad para que me atiendan y no tarden demasiado en venir, ¿no? Pues todas estas cosas de respuesta es importante también prevenirlas. También medidas de aislamiento, etcétera, pues todo esto es la parte de detección y respuesta van evidentemente muy de la mano, ¿no? Si falla, al final todo está, si os dais cuenta, todo está relacionado. Si ha fallado la prevención, por lo menos que funcione la protección. Si ha fallado la protección, por lo menos que funcione la detección. Si ha fallado la detección, que funcione la respuesta. Y si ya ha fallado todo eso, tenemos que recuperar, ¿no? Entonces, en la parte de recuperar, aquí sí que hablamos mucho de backups. Backups, se hacen algunos backups específicos de todo lo que es el sistema operativo con las aplicaciones y demás, incluso una pieza crítica para las compañías como es el directorio activo, que es donde están todas las identidades de todos los trabajadores de la empresa, que suele ser una de las primeras cosas por las que van los atacantes, pues es muy conveniente tener una copia de todo eso, ¿no? Tener cosas, tener las NASes, lo que llamamos los ficheros compartidos, las carpetas compartidas, donde se guarda la información de la empresa, tenerlas en la nube también, es decir, tener una copia a lo mejor en premise, pero tenerla en cloud también para que sea un entorno totalmente aparte. Aquí la nube y la transformación digital nos puede ayudar mucho a combatir y a recuperarnos de una amenaza de este tipo. Así que, bueno, como veis, y ya por último he puesto abajo probar, probar y probar. Todo esto es muy importante, probarlo constantemente. Se van a descubrir fallos. Ninguna estrategia es perfecta, pero se trata de hacerlo lo más completa posible para tener una defensa en capas, para tener una defensa en todos los puntos por los que los atacantes pueden pasar. Esperar a que cometan un error en alguno de estos y conseguir frenar el ataque, ¿no? Eso sería un éxito. No es fácil. Esto requiere de mucho trabajo, de mucho presupuesto y requiere sobre todo de mucho apoyo de la alta dirección para que estos proyectos se acometan. Pero bueno, ahí está el trabajo del CISO y bueno, aquí os dejo a vosotros, asistentes, definir, ¿no? Y apoyar a vuestros CISOs para que desarrollen una estrategia. Sin más, yo os dejo aquí. Estaré encantado de comentar cualquier duda, cualquier ampliación de información. Muchísimas gracias, Gorka. Bueno, la primera transparencia no me dejaba muy tranquilo, ¿eh? Acababa el punto 7 con una calavera, pero no, muchísimas gracias porque además nos has dado otra faceta, nos has hablado de estrategia, los 5 pilares, de verdad, excelente. Creo que has complementado fenomenalmente bien algo que nos queda por ahí y te invito a que también te quedes a la mesa redonda, que participarás con los otros 2 panelistas y bueno, creo que ha sido un menú espectacular. Antes de pasar a la mesa redonda y también agradeceros por haberos ajustado en tiempo, nos ha apretado tiempo, quería presentaros a la persona que va a dirigir la mesa redonda. Es Javier Jarauta, ingeniero del ICAI, diplomado en Escuela de Organización Industrial, director y profesor del máster de Industria de Ciberseguridad de la Universidad de Comillas, director del grupo SIA, perteneciente a Indra, y para mí algo muy especial, Javier, muy especial y muy sentimental porque eres compañero de promoción y es algo muy especial el tenerte aquí. Es un placer, un honor que puedas dirigir esta mesa. Y te dejo a Javier, a Félix y a Gorka con un sondeo previo para facilitarte un poco meterte en vereda, porque se ha hablado hoy de IT, de OT. Bueno, ¿es mejor un gobierno de la ciberseguridad por separado, IT, OT, o integrado? Qué gran debate. Por favor, a todos los asistentes,
os animamos a que votéis. Separado, unido, cualquiera de los válidos. Os damos unos segundos más, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos el sondeo. Eduardo, por favor. Gobierno global, por mayoría, 80% pensáis que debe existir un gobierno global de la ciberseguridad IT y OT. Bueno, ya tenemos 2 sondeos por ahí. ¿Qué nos dices, Javier y los panelistas? Cerramos nuestras cámaras, abrís las vuestras, por favor, los 3 panelistas con Javier, y también os animamos a todos los asistentes a que cualquier pregunta de cualquier, tanto del estudio de ciberseguridad que nos ha presentado Javier, como lo que nos ha contado Félix o Gorka, que hagáis las preguntas a través del chat y dejaremos unos minutos al final y Eduardo os hará esas preguntas. Así que, Javier, la mesa es tuya. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias. El placer es mío. La verdad es que el observatorio hacéis una labor espectacular. O sea, y en el tema ciber, en el año, recuerdo, la primera charla que tuvimos fue en el año 2016, ciberseguridad industrial en aquel momento ya. O sea, sois pioneros. O sea, habéis empujado mucho este sector y os lo agradezco, ¿no? Así que nada. Y luego, pues es un lujazo tener a Gorka, a Félix y a Javier Pérez. Bueno, Javier es que no tiene cámara y no se puede conectar, pero estás ahí, está oculto en la dark web, ahí para lo que quede, ¿no? Entonces, un placer. ¿Qué quiere decir? Yo poco tengo que decir frente a estos 3 expertos que tenemos delante, ¿no? Bueno, como ya se han perdido las formalidades, la presentación está muy bien. Ahora yo creo que lo que quiero es un poco que nos contéis la realidad de la situación, ¿no? Vuestros casos de uso, cómo lo vivís vosotros en vuestras organizaciones, ¿no? Tenemos mucho que decir, ¿no? Y luego, un apunte que no quería pasar la oportunidad, nada de miedo. Es decir, estas charlas parece que siempre vamos todos ahí con que nuestro objetivo es meter miedo. Al contrario, es decir, eso existe. O sea, los cibermalos existen. O sea, todos los alumnos del máster que siempre le decimos los cibermalos existen y van a existir. Y allá donde haya negocio van a estar. O sea, van a estar sí o sí. Entonces, pues hay que tratarlos. Entonces, nos quitamos el miedo y vamos a por ellos. O sea, la ciberseguridad protege los activos digitales contra los cibermalos, pero habilita muchos negocios digitales también. Sin ciberseguridad no hay transformación de la industria ni nada. Entonces, son las 2 caras de la moneda, proteger y habilitar negocios, ¿no? O sea, todos los procesos de comercio electrónico, todo el teletrabajo, todo lo que estamos haciendo ahora sin ciberseguridad no existiría, ¿no? Entonces, vamos a poner el punto positivo de habilitación de negocios y sabiendo que que los cibermalos van a estar siempre. Decía, a ver, pandemia, donde está la sanidad, ahí están los cibermalos. En banca, Gorka lo sabe, donde hay dinero, ahí están los cibermalos. En la industria, el negocio de la industria cada vez más potencial, ahí van a estar también, claramente, ¿no? Entonces, donde está el negocio, ahí decía don Mario Moreno Cantinflas, en mi época, y la de Enrique, los jóvenes a lo mejor no lo tenéis tan claro, que decía, padrecito, padrecito, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, ¿vale? Yo ya me encargaré de lo demás. Pues eso es lo que hacen los cibermalos. O sea, donde hay, van a estar. Entonces, dicho esto, las amenazas están ahí. La primera pregunta que os largo a los 3, ¿no? Al que queráis contestar, ¿no? A lo mejor Félix, que es el que... el ransomware, hemos hablado todo el tiempo del ransomware, la principal amenaza por la empresa. ¿Realmente es la principal ahora mismo? ¿Hay alguna más? Me gustaría saber la opinión de los 3, ¿no? Pero tú, que conoces todo el mundo de empresas, ¿cuál es como decía en perfecto inglés, el 1, 2, 3... Las 3 principales amenazas que tenemos? Ransomware, la 1, venga, o no. Sí, hay meses que hasta un 80% de las víctimas que podemos monitorear lo son por este tipo de infecciones y el consecuente intento de extorsión, ¿no? Que va detrás de verse infectados por el ransomware. Pero evidentemente, aparte de que por número de impactos sea el más importante, el phishing es la gran preocupación
esa suplantación por parte de supuestos empresas, usuarios que intentan llevarte a esos espacios web en los que te vas a infectar con software malicioso, que intentan obtener datos de tus cuentas, de tus contraseñas, datos bancarios para poder luego hacerte algún tipo de fraude. Al final, estamos siempre en un ciclo que está muy relacionado, porque lo que estamos es buscando formas de poder aprovecharse de los usuarios menos preparados o que tienen un nivel de conocimientos más difícil. Y, por supuesto, siguen existiendo las amenazas a aquellos colectivos más vulnerables, como por ejemplo es el ciberacoso a los más jóvenes, a las personas muy mayores. En definitiva, que estamos viendo fenómenos que ya eran importantes antes de la crisis y ahora se han multiplicado. Perfecto. Borja o Javier, ¿estáis de acuerdo? ¿Cuál es vuestra visión? Sí, bueno, yo por comentar alguna cuestión también, uno de los aspectos que se ha visto en los últimos meses es que se ha producido una sofisticación de las amenazas, ¿no? Y en alguno de los casos recientes que hemos visto la semana pasada quedaba de manifiesto, ¿no? Que es, oye, pues ya el fin último es ganar dinero, pero utilizo todas las amenazas que están a mi disposición, ¿no? Empiezo con un phishing, hago un ransomware, además hago una denegación de servicio a tu web. O sea, es un aspecto que a mi entender en los últimos meses ha cambiado, ¿no? Y luego nosotros que estamos en contacto con muchas organizaciones a las que prestamos servicios, lo que claramente vemos es la amenaza de ransomware. Por supuesto hay otras tantas, pero es lo que vemos que las entidades con las que colaboramos hay más preocupación y por otro lado nos toca responder como proveedores de servicios. Borja, en tu caso, en la banca. Hay algo de ruido de fondo, no sé si es por dónde viene, o si alguno tiene ahí está. En mi caso lo ha explicado muy bien Félix. Evidentemente el phishing es una de las grandes amenazas, ¿no? En este caso, tratar de suplantar la imagen de cualquier empresa para hacerse con el usuario y la contraseña del usuario, pues es muy habitual. Es muy habitual porque es muy barato. Es muy barato y es muy poco sofisticado, ¿no? Se puede enviar de forma masiva, no requiere de grandes conocimientos de informática y al final tiene mucho éxito. Con que mandes 10.000 correos y te pique el 10%, pues ya tienes un montón de usuarios, ¿no? Evidentemente el phishing va a continuar. Muchas veces todos estos ataques de ransomware empiezan con un phishing y acaban con un ransomware, precisamente, con lo cual las amenazas son muy, muy cruzadas, ¿no? Luego ya, solo por destacar una cosa más, pues ataques de denegación de servicio, que consiste en tumbar la página web, en hacer conexiones múltiples de todos los dispositivos del mundo que están infectados, se conectan a la vez a la misma página, la página no aguanta esa carga y se cae, ¿no? Eso es algo muy típico que los atacantes hacen para hacer daño, sobre todo a aquellas empresas que dependen de sus canales digitales para generar ingresos. Con lo cual, yo creo que entre esas dos tenemos trabajo, ¿no? Y como has dicho, no hay que ser alarmistas, tampoco no hay que ir aquí con una grandísima preocupación, pero más bien con ocupación. Todo esto tiene remediación, todo esto se puede mitigar, se pueden diseñar estrategias, se pueden implantar medidas y lo importante es crear conciencia y para poder ponerse mano a la obra, ¿no? Es un negocio que los ciberdelincuentes aprovechan, como he dicho, donde hay dinero. Os voy a dar un dato, por ejemplo, de Colonial, que decía Javier, bien llevado al principio. Han hecho un análisis del wallet del Bitcoins de DarkSide. DarkSide es la organización que atacó a Colonial. Desde el 4 de marzo han ganado, tienen en ese wallet han metido 17,5 millones de dólares. De 57 empresas, 57 pagos. Ha habido 57 pagos de 21 organizaciones diferentes. O sea, Colonial es uno, ¿no? Pero hay otro de química muy importante, otros 4 millones y pico, 17 millones, ¿no? Desde el 4 de marzo que está el wallet desabierto. Y DarkSide, que es una organización entre todos
todos los wallets que tenía abiertos desde los últimos 2 años, me parece que llegaban a 90 millones de dólares, ¿vale? O sea que es un negocio, existe y está ahí, pero hay que protegerse contra ellos, igual que el crimen organizado normal. Entonces, la pregunta, Javier, vosotros como Fujitsu que prestáis servicios avanzados de ciberseguridad a todas las empresas, a diferentes tipos de organizaciones, pequeñas, grandes, etcétera, ¿crees que son los mismos las amenazas para cualquier tipo de empresa, cualquier sector, cualquier tamaño, o son las mismas o hay algunos vectores de ataque específicos para cada empresa? O sea, la respuesta es claramente un depende, ¿no? Depende del negocio, depende de los canales, depende de factores como el nivel de internacionalización de la empresa, incluso del perfil de los empleados. Claramente es un depende, ¿no? Depende claramente de muchos factores, ¿no? Oye, negocios B2B, negocios B2C, sectores específicos con amenazas específicas del sector, hablamos de amenazas específicas para industria, amenazas específicas para industria sanitaria, o sea, depende totalmente, es la respuesta. Félix, ¿lo veis así también? No, sí, absolutamente. De todos modos, si me permites precisar un dato que debemos recordar. Comentabas, al plantear tu pregunta, que efectivamente detrás hay claramente ese intento de extorsión, de obtener algún tipo de recaudación, pero no siempre es necesariamente así. Recordemos que en el 2017, cuando se producen los primeros grandes ataques que afectan a sectores industriales, los primeros WannaCry, luego Subpetia, NotPetya, etcétera, hubo determinados tipos de ataque que, curiosamente y para sorpresa de los expertos, los atacantes no llegaron ni siquiera a recoger los fondos de aquellos que pagaron, en algunos casos, el secuestro. Con lo cual, a veces nos encontramos con este tipo de fenómenos, que se provoca el daño, que supuestamente hay un intento de extorsión, pero aunque pagues, el rescate no te garantiza que obtengas ni la contraseña ni que vayas ni siquiera a conseguir hacer esa recuperación del negocio, ¿no? En definitiva, estamos en un ámbito en el que lo más importante es que seamos conscientes de, primero, no ceder a las extorsiones y, segundo, estar suficientemente preparados, disponer de un sistema de continuidad de negocio que nos evita tener que acudir a esa vía de salida. Totalmente de acuerdo. Gorka. No, hay ataques. Yo lo que estoy viendo es que los ataques son indiscriminados. ¿A qué me refiero con esto? Que ahora se lanza pues eso, un phishing o se lanza un ataque de forma masiva a todo, empresas, particulares, cualquier tipo de aparato que tenga conexión a Internet es víctima, ¿no? Y luego ya lo que se hace es un proceso de filtrado. Es decir, yo he recopilado aquí un montón de usuarios y contraseñas, hay muchos que no me interesan para nada, pero anda, entre este listado de 12.000 cuentas hay 10 que son de esta empresa. Eso me interesa, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, es una pesca, digamos, con red, y cuando ven que tienen un azul, pues van para adentro, ¿no? Un poco el modus operandi. Antes había ataques más dirigidos, más de quiero ir contra esta empresa porque me preocupa, con lo cual ha cambiado el escenario y eso lo que quiere decir es que nos convierte a todas las empresas grandes, pequeñas, en posibles víctimas, porque llama la atención de esa serie, obviamente. Por eso está habiendo tantos ataques a sectores que están menos preparados, que tienen menos ciberseguridad, que es más fácil entrar y se encuentran en estas redes Totalmente de acuerdo. Sí, sí. De hecho, es así. Además, de acuerdo con Félix, no siempre la motivación es económica, es posicionamiento geopolítico o hacer daño, o sea, porque sí, ¿no? Los cachondos perdón con la palabra, los de Darkseid, estos, hay un pantallazo muy famoso ahí que cuando han atacado a una empresa les dicen, por cierto, sus credenciales con lo que hemos atacado las hemos comprado fuera. O sea, no son nuestras. Nosotros hemos comprado credenciales suyas que alguien las ha vendido y hemos atacado. Segundo, os recomendamos utilizar segundo factor de autenticación para el acceso a vuestros sistemas, para que eso. Y luego poner las copias de backup offline
o bien protegidas, porque si no, así no, o sea, se les permite el lujo de hacer el daño y darle recomendaciones independientemente si ganan dinero o no. Así que muy, muy curioso. La tercera pregunta, Gorka, a ver qué te parece a ti como la banca, como sector de que tiene el máximo, muchísimas medidas de mitigación, que lleváis muchos años trabajando en eso. ¿Cuáles son, también el 1, 2, 3, las 3 medidas principales que aplicarías en general y específico para el sector industrial que estamos aquí? ¿Cuál crees que aplicarían principalmente para las dos? Muy bien, las 3 medidas de mitigación. Sí. Yo volvería al principio de todo, ¿no? Hay que hacer un fix de crisis, hay que hacer una línea, lo que llaman ciberhigiene, ¿no? Que es un término que se está empleando ahora mucho, que es cosas elementales. Como habéis visto en los slides que he proyectado, los vectores de entrada suelen ser el correo electrónico o bien el perímetro que no está convenientemente protegido. Probablemente esa es una de las primeras acciones, ¿no? Vamos a poner el correo electrónico a tope, seguridad, vamos a proteger muy bien el perímetro y que los sistemas estén correctamente pasados, que haya un aislamiento de las redes. Es decir, estamos hablando de cosas elementales. A mí me llama la atención del estudio que directamente hemos querido saltar a la última tecnología de DDR que la tenemos que comprar. Al final, el basics es importante. Acércate un poco al micro, Gorka, que se escucha un poquito de ahí, por favor. Ahí sí. Yo insisto mucho en una frase que es menos arquitecturas de seguridad y más arquitectura segura. No hace falta comprar tantas soluciones y herramientas, sino que los sistemas de información pues sean seguros, ¿no? Y para eso tiene que haber una organización de ciberseguridad que esté suficientemente empoderada y que pueda desarrollar pues, todo este tipo de cosas que tienen que ver con aspectos tecnológicos y otros que son puramente organizativos. Es decir, este tema de la ciber no es un tema solo de IT, ¿no? Hay mucho de cultura, de concienciación, de gestión de ciberriesgos, de explicar a la prevención, y eso requiere pues una amplitud y un perímetro mayor de lo actual. No esperaba menos. Gorka es profesor de gobierno, riesgo y cumplimiento dentro del máster, o sea que no esperaba menos que incidieses también en este punto. Javier, ¿algún comentario? Bueno, en línea y además yo creo que una de las cosas muy positivas para todos es el propio estudio, ¿no? Aquí, como comentábamos, hemos presentado algunas conclusiones, pero en el estudio queda de manifiesto lo que refiere al gobierno claramente en relación a la gestión de vulnerabilidades y el ámbito de concienciación en prevención, digamos, o protección por resaltar algún punto, la vía de entrada del email, lo que tiene que ver con el bastionado y la gestión de identidad, tanto digamos a nivel de directorio activo como a nivel de cualquier cuenta privilegiada, ¿no? Y luego lo que refiere a detección, el disponer, digamos, de casos de uso específicos, de casos de detección para detectar un ransomware, ¿no? Sería, digamos, los controles principales que vemos, ¿no? Para ello. Y Félix, la INCIBE desde el 2006 tiene un CERT espectacular, que es el pionero a nivel español y mundial también, de se aplican las medidas, alguna medida específica. Sí, nosotros, quizás decir pionero a nivel mundial no lo sé, pero sí que hemos tenido la enorme fortuna de estar muy bien acompañados, sobre todo por un sector industrial, pero también un sector financiero que son, yo creo, referente a nivel internacional, de verdad, en cuanto a desarrollo de capacidades. Mencionaba antes el sector energético, el sector financiero, por supuesto, llevan muchos más años preparándose, desarrollando capacidades en el ámbito de ciberseguridad y son un referente para el resto de sectores, porque han ido desbrozando el camino y yo creo que desde el punto de vista de la gobernanza pues están compartiendo constantemente esta labor de expansión de los conocimientos de seguridad. Nosotros lo que sí hemos apostado dentro del CERT ha sido por una capa de servicios fundamentalmente destinada a esos sectores que les cuesta más acceder
a los servicios de protección activa a estar en manos de servicios profesionales, esa pyme, esos autónomos, esos sectores que muchas veces no saben dónde acudir y que en primera instancia a veces recurren al servicio público y desde ahí les podemos reconducir y identificarles qué tipo de provisión de servicios, qué tipo de apoyos necesitan. Eso yo creo que es la estrategia, es hacer palanca con algo que funciona bien, que es el mercado, que es el mercado de la ciberseguridad muy competitivo, el quinto de Europa en tamaño y con mucha diferencia respecto al resto y que cada vez está creciendo más. Yo creo que en los próximos años lo que tenemos es que continuar en esa línea y mejorar esa cooperación pública-privada que todo el mundo habla. Pero esto que estamos haciendo hoy aquí en este evento es un buen ejemplo. Bueno, pues no se puede terminar mejor. Nos hemos pasado unos minutillos y habrá preguntas del auditorio, así que muchísimas gracias a todos por las respuestas y Enrique, Eduardo, todo vuestro, a ver qué tal. Había un par de preguntitas más, pero vamos adelante con el auditorio. Muy bien, Javier, muchas gracias. Lo primero, quizá aprovechando que estamos todavía en tiempo, si nos comentas los resultados de los dos sondeos, a ver quién ha acertado y quién no ha acertado en los sondeos. Bien, eso está muy bien. A ver, las preguntas. A ver, los profesores, el máster tiene que ser así, sin examen no vale nada, ¿no? La ITU, la International Telecommunications Union, ha hecho una encuesta, la última es del 2018 y sale ahora en junio, ¿no? España está en el puesto número 5 europeo, lo ha dicho Félix ahora, somos el quinto país en madurez y en compromiso de ciberseguridad a nivel europeo y el séptimo a nivel mundial. Estamos en la Champions, estamos ahí arriba, o sea que la valoración que hemos hecho ahí, bueno, hay que ser optimistas, ¿no? A ver cómo salimos en el examen de junio, nos queda mucho, todo el plan de resiliencia queremos hacer, INCIBE tiene un papel fundamental ahora mismo en los próximos años para objetivos situarnos en los top 3 a nivel europeo en ciberseguridad. Que veáis un poco que estamos ahí un poquito más arriba de lo que pensamos, ¿no? Y el segundo, yo creo que lo habéis clavado, claramente global IT y OT, aunque tiene sus particularidades, pero si no hay un gobierno, la ciberseguridad tiene que venir de arriba, de arriba abajo, ¿no? Y luego las técnicas, las tácticas de prevención son diferentes en cada tipo, ¿no? Y están tan interconectados. Colonial es un ataque a la IT que ha impactado fuertemente a la OT. No es un ataque de OT, es un ataque de IT, pero es que están muy relacionados, o sea que claramente es eso. Bueno, tenemos aquí una pregunta que nos dice, ¿no hay ninguna policía que pueda detener a los atacantes y ponerles a buen recaudo, como es el caso del negocio que nos has comentado de DarkSide? ¿No son conocidos? Félix, si queréis, o alguno de vosotros, si queréis comentar. A ver, hay una coordinación policial muy importante liderada por Interpol, también en Europa, Europol. Nuestra experiencia es que periódicamente se consiguen desarticular determinados tipos de grupos como este, pero también es cierto que es muy difícil. Hay todavía un gran vacío legal a nivel de marcos jurídicos penales entre los diferentes países del mundo. Se está trabajando para superar un esquema de colaboración que es el Convenio de Budapest, que es prácticamente una declaración de intenciones. Las Naciones Unidas están intentando impulsar marcos de cooperación internacional en esta lucha contra el cibercrimen que faciliten, que nos den medios, sobre todo los países que nos basamos en el imperio de la ley, en el Estado de Derecho, para poder llegar a esos que no lo tienen todavía y que es refugio para este tipo de cibercriminales. Es un tema complejo, es un tema en el que todavía esa cooperación internacional es muy mejorable y desde luego la Unión Europea pues, está haciendo lo posible para liderar. Y otra pregunta que tenemos aquí es conveniente avisar de forma inmediata cuando se ha sufrido un ataque o hay que esperar a tener más información? ¿Y a quién se avisa? ¿A INCIBE? ¿A la policía? Inmediatamente a través de nuestro CERT. Por supuesto, la plataforma nacional está coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia, con el CCN, y es el mismo canal. Nosotros vamos a hacer en primera instancia, está en la línea del 017 también, que da la oportunidad incluso de por teléfono acudir a nuestros expertos, porque a veces un ataque como por ejemplo ransomware te deja sin acceso a tus sistemas de mensajería o de comunicaciones.
no puedes enviar un correo electrónico siquiera. Inmediatamente, ¿para qué? Para que podamos orientar sobre los pasos. Es muy importante la cadena de custodia, el poder conservar la información, no tocar nada, no borrar nada, que luego nos impide hacer un adecuado análisis forense, poder hacer una investigación. Por lo tanto, notificar y, en el caso de que se sospeche que hay algún tipo de delito, por supuesto, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, activar el mecanismo de denuncia ante policía o Guardia Civil. Eduardo, pues si no hay más preguntas y como un reloj suizo, a las 7:30 estamos terminando. Daros las gracias, Félix, por toda esa labor que estáis haciendo. Nos dais tranquilidad. Gorka, creo que tenemos los pocos ahorrillos a buen recaudo. Javier y Javier, muchísimas gracias por toda la labor, la divulgación que estáis haciendo, por la exposición y por todo el valor que nos habéis traído aquí. De verdad, gracias a todos los miembros también del observatorio, a los asistentes, a los profesores y alumnos de este máster de ciberseguridad, de comillas, que nos habéis permitido pues compartir este ciberjueves. Gracias a Fujitsu por este trabajo tan importante que habéis estado haciendo como Global Partner y que nos habéis presentado hoy, que como decía Eduardo, pues nos dará un punto de valor a todos los que hemos participado. Qué pena de ruido. ¿Podéis cerrar micrófonos, por favor? Muchísimas gracias. Porque también los otros Global Partners nos van a traer, y os lo recuerdo, SAP y Grupo IPS están trabajando para traeros un estudio el próximo mes, el día 24 de junio, os recuerdo, de Digital Supply Chain, donde también veremos de una manera similar ese estudio de madurez de la industria española. Creo que tenemos otro plato muy, muy, muy fuerte el día 24 de junio. Por favor, ir reservando agendas y solamente daros las gracias, insisto, a todos por esta tarde tan apasionante. Creo que estamos en buenas manos. Según ibais presentando, elevabais mi grado de intranquilidad, pero esta charla y estar en manos de estos profesionales nos deja muy tranquilos. De verdad, muchas gracias. Cuidaros todos. Estamos, creo, empezando a salir, ya nos empiezan a vacunar, estamos saliendo de esta. Hacer grandes cosas, pero con seguridad y divertiros. Muchísimas gracias por una tarde tan apasionante. Gracias a todos. Hasta el próximo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.